Francisco López Rupérez preside el Consejo Escolar del Estado, que, como ustedes saben, es el órgano de representación de todos los sectores de la comunidad educativa. Es decir, trae a este foro la sensibilidad de las organizaciones y de los educadores en un momento muy determinante para el trabajo futuro. Francisco López Rupérez es doctor en Ciencias Físicas y catedrático de bachillerato. Tiene una amplia experiencia en la administración educativa, fue director general y secretario general de Educación en el Ministerio de Educación, así como en el exterior como consejero de Educación en las delegaciones de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Es autor de un buen número de libros y de un centenar de artículos y publicaciones. En uno de ellos, firmado junto a Eugenio Nassarre, abogaba, por cierto, por establecer el MIR educativo, al que, sin citarlo con estas palabras, Ángel Gabilondo ha hecho referencia. Esta es una iniciativa felizmente más compartida, que fue defendida también por Alfredo Pérez Rubalcaba en este mismo foro de la Semana de la Educación hace 5 años. Será el MIR educativo objeto del Pacto por la Educación. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Santillana por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el porqué, el qué y el cómo del pacto educativo. Y desde luego quiero agradecer también a la Fundación Telefónica por facilitarnos este entorno tan sumamente innovador, agradable, con una configuración idónea para compartir ideas, compartir reflexiones y quizás alumbrar soluciones. También quiero felicitar a la Fundación Santillana porque cumple en esta ocasión su 30º aniversario de organización de la Semana de Educación de Santillana. En este país nuestro tan poco proclive a preservar y a consolidar las tradiciones en materia educativa, a mí me parece que ya el saber que cada año tenemos un espacio de encuentro en el ámbito educativo, en la Casa de Santillana y en este caso de Telefónica, me parece que es un acierto, un logro, desde luego, a preservar. Se me ha invitado a reflexionar sobre todo sobre los contenidos del pacto. Y yo les quiero decir que, aunque no de forma explícita, de manera que lo vaya anunciando cada vez que vaya deteniéndome en esos aspectos, mi intervención va a surfear sobre 3 preguntas, sobre el porqué del pacto educativo, sobre el qué del pacto educativo y sobre el cómo del pacto educativo. Creo que, excepción hecha de la primera cuestión, las 2 últimas están entrelazadas entre sí y así se traducirá en mi reflexión. Bien, aun cuando ha hecho un trabajo, desde mi punto de vista, extraordinario Mariano Fernández Anguita en relación con el análisis del contexto, en el que cabe reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación en nuestro país en general, en los países desarrollados y en particular en el nuestro, permítanme que dedique unos minutos a recoger alguna información y alguna reflexión inducida por esa información en relación con el contexto. Como bien dijo ayer Fernández Anguita, y es algo en lo que hay consenso entre los especialistas, hay 2 elementos clave que en el contexto actual de las sociedades avanzadas están operando en el sentido de generar un dinamismo, un cambio notable, una mutación de civilización. Esos 2
elementos en cuyas características no me voy a detener. Son, por una parte, la globalización y, por otra parte, el desarrollo de la sociedad de la información, de la sociedad digital, de las tecnologías digitales, etc. Además, esos dos elementos están interrelacionados de tal manera que se potencian recíprocamente, y esa acción de causalidad circular expresa, de conformidad con las concepciones sobre dinámica de sistemas, expresa o explica bastante bien esa aceleración del tiempo histórico que estamos viviendo de un modo notable. Bien, resulta ser que ambas circunstancias tienen un impacto notable y negativo, hay que decirlo claramente, sobre el empleo neto. Es decir, la globalización a través de los mecanismos de la deslocalización contribuyen a las sociedades occidentales a reducir el empleo disponible. Y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación incrementan la productividad de los países y ese incremento de la productividad de los países se traduce en una reducción del empleo clásico. Esos dos efectos, por tanto, son sumativos e inciden en el mismo sentido. Como ha señalado Nicolás Berggruen, parece como si la validez de ese principio conocido de las economías avanzadas, el principio de Schumpeter, de la creación, de la destrucción creativa, en el sentido de que el sistema destruye empleos y a la vez los vuelve a generar, parece como sufriera un fenómeno de desacoplamiento, o dicho en sus propias palabras, como si la fase, digamos, de creación estuviera muy retrasada respecto de la fase de destrucción. El propio Berggruen pone sobre el tapete un par de cifras que yo creo que tienen un valor notable cuando reflexionamos sobre estas cosas. El producto principal, o de los principales de Apple, como todos sabemos, es el iPad. Bueno, el iPad, la elaboración del iPad, la construcción, el ensamblaje, etcétera, genera 1.200.000 empleos en China, mientras que el volumen total de los empleados en Estados Unidos por la compañía Apple es de 42.000. Hace 3 semanas, la consultora internacional McKinsey adelantó un resumen de un informe que se nos anunciaba sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el empleo del futuro. Y en ese adelanto nos indicaba que, de acuerdo con sus cálculos, el 45% de las tareas vinculadas a las ocupaciones actuales podían ser realizadas con las tecnologías actualmente disponibles, tanto en el terreno de la robótica como en la inteligencia artificial, por máquinas. El 45% de las tareas, tanto de cuello blanco como de cuello azul. Ante este panorama, no es casualidad que la cuestión de la innovación y el emprendimiento haya recibido una importancia tan capital como la ha hecho por parte de las instituciones europeas. Se trata, en definitiva, de contrarrestar, de reducir ese desfase entre la destrucción de empleo y la creación de empleo de otra naturaleza. Desde luego, este contexto tiene un impacto clarísimo, una incidencia enorme
sobre los sistemas de educación y formación, en tanto que responsables, en cierta medida, de preparar el futuro de las nuevas generaciones. Ante esos desafíos que se nos muestran en el horizonte, pero que en alguna medida se han hecho ya presentes, desde luego hay un doble requerimiento del contexto al sistema o a los sistemas de educación y formación. Hay un requerimiento en el orden de las habilidades llamadas cognitivas, pero también hay un requerimiento importante en el orden de la formación moral, a la que de una u otra manera nuestros dos insignes filósofos se han referido en sus intervenciones. Porque está claro que el empleo constituye una preocupación por el papel que desempeña en la articulación, en la socialización de los jóvenes. Pero también está bastante claro que el sistema educativo tendrá una responsabilidad notable para educar, preparar a los jóvenes para una situación de desempleo. Desempleo en un contexto diferente, una mezcla de empleo y desempleo, en un contexto en el que probablemente la ocupación no será una tarea esencial que llena la vida de las personas, y ahí el sistema educativo tiene un papel preparatorio esencial. Y ahí es donde la formación moral, la formación en los valores, en esa visión del hombre y del mundo que es característica de nuestra tradición, de nuestra cultura, puede ayudar enormemente a ubicar a los jóvenes en un espacio social y económico completamente diferente. De cara a la articulación de un pacto, me parece importante poder destacar 5 problemas básicos, en mi opinión, del sistema educativo español. 3 que hacen referencia a los resultados y 2 que hacen referencia a los procedimientos. Los problemas básicos que voy a señalar no comportan en modo alguno la negación de que la educación española ha avanzado de manera notable en las últimas décadas. Ha avanzado notabilísimamente en materia de escolarización. Ha avanzado muy notablemente en la mejora de las condiciones de la escolarización, salvando el periodo de ajustes que hemos vivido con ocasión de la crisis. Pero aún así, hay algunos problemas muy evidentes cuya formulación se basa básicamente en la información que generamos cada año en el Consejo Escolar del Estado a propósito de la elaboración del informe sobre el estado del sistema educativo. Les puedo decir que para la elaboración del informe manejamos decenas de miles de datos, procesamos decenas de miles de datos. En definitiva, evidencia empírica. Bien. Simplemente los mencionaré. No profundizaré en ellos por razones de tiempo. En primer lugar, en cuanto a resultados, tenemos una tasa de abandono educativo temprano elevada. Es verdad que hemos mejorado en los últimos años, pero lo que probablemente pocos reparan en lo que voy a decir es en el hecho de que la proporción a lo largo de la última década entre nuestra tasa de abandono educativo temprano, que ha mejorado, y la tasa de abandono educativo temprano medio de la Unión Europea se ha mantenido constante en 1,94. Es decir, nosotros, a lo largo de la última década, venimos duplicando la tasa de abandono educativo temprano de nuestro sistema. Otro segundo problema básico, que tiene mucho que ver con el anterior, es una profunda brecha formativa en la población joven. Es decir, cuando se analiza el patrón de distribución de la población joven en función de su nivel de formación,
básica, media o superior, nos encontramos con que el patrón de distribución es anómalo con respecto al patrón medio de la Unión Europea. Nuestro patrón tiene forma de V, por tanto, con una gran brecha entre los que tienen una formación inferior y los que tienen la formación superior, mientras que el patrón típico de la media de la Europa 28 tiene forma de V invertida, con el pico y, por tanto, la frecuencia máxima, el porcentaje máximo, situado en los jóvenes con formación media. Hay un tercer problema básico en nuestro sistema educativo, y es que padecemos una amplia heterogeneidad de resultados entre las comunidades autónomas. Es un hecho evidente. Les puedo decir, y lo hemos calculado, que el nivel de heterogeneidad, el nivel de desigualdad de resultados entre las comunidades autónomas es 1,5 veces al nivel de desigualdad de resultados entre los países miembros de la Unión Europea. De manera que ahí tenemos un problema serio, como lo son los otros anteriores, que, como digo, se basan en evidencias, se basan en trabajo sobre indicadores y derivan de los análisis que efectuamos en el Consejo Escolar del Estado, al que contribuyen decisivamente la Comisión Permanente y que es aprobado por el Pleno, en el que se dan cita, como se ha dicho, representantes de todos los sectores educativos. Hay, a mi modo de ver, dos problemas básicos de orden procedimental, que tienen que ver con los procedimientos. En primer lugar, padecemos desde hace bastante tiempo de una gestión institucional en lo esencial burocrática. Hay una cuestión en la que estamos todos de acuerdo, o que es el tema de la importancia del profesorado, luego saldrá. Bueno, pues tomando como ejemplo simplemente eso, puedo decir que en los últimos 40 años apenas si se ha modificado los procedimientos de gestión del talento, de gestión de recursos humanos del profesorado. Estamos anclados en los mismos procedimientos burocráticos. Pero hay un segundo problema, y es que la gestión institucional ha estado con frecuencia fuertemente ideologizada. Esos dos elementos dotan de una rigidez al sistema que nos incapacita para asumir el dinamismo del contexto, para adaptarnos a los cambios y para buscar soluciones que de alguna manera prevean el futuro y se anticipen o palíen al menos sus efectos perversos. Yo puedo recurrir a una metáfora de carácter geológico para ilustrar esta situación de conflicto entre el dinamismo del contexto y la estaticidad de nuestro sistema de gestión institucional. Y es sencillamente el de las placas tectónicas. Es decir, ustedes saben, cuando dos placas tectónicas están en movimiento relativo uno respecto del otro, al final, como consecuencia de esa fricción, se producen los terremotos. Bueno, pues en el sistema escolar, yo creo que en el sistema educativo, creo que padecemos de esa misma circunstancia. Y los protagonistas de la educación son los protagonistas al final de ese seísmo que se produce como consecuencia de que hay una placa que es enormemente estática y hay otra placa, que es el contexto, que es enormemente dinámica, y en esa fricción se producen los seísmos que, desde mi peculiar punto de vista, se están manifestando en la actualidad en el sistema educativo español. Bien, a la hora de reflexionar sobre el contenido del pacto, yo me voy a permitir echar mano de un conjunto de criterios. Evidentemente buscaremos luego la aplicación práctica de los criterios de manera sintética porque el tiempo apremia. El primero de los criterios es, y lo ha mencionado el profesor Gabilondo, es no partir del análisis de las confrontaciones históricas izquierda-derecha en relación con la educación que han caracterizado las últimas décadas de nuestro sistema educativo y nuestra educación. Se trata de construir algo a partir de los consensos posibles, de lo que compartimos,
de lo que tenemos en común. Yo he hecho un ejercicio práctico de aplicación de este criterio y he cogido los dos documentos más recientes relativos a pacto en educación. Por un lado, el último documento del Partido Popular y, por otro lado, el documento del pacto interno entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Y les voy a decir lo que ha salido, cuál es la intersección de esos dos conjuntos de formulaciones o de elementos de contenido del pacto. Pues miren, lo que sale es lo siguiente. Asegurar un sistema educativo inclusivo e integrador. Mejorar el sistema de becas. Mejorar las políticas centradas en el profesorado. Modernizar y potenciar la formación profesional. Dotar de una mayor autonomía y flexibilidad a los centros educativos. Asegurar un buen conocimiento de idiomas extranjeros y el establecimiento de modelos plurilingües. Mejorar tanto las competencias cognitivas como las no cognitivas de los alumnos. Mejorar la convivencia en los centros educativos y crear un plan estatal de convivencia escolar. A estos podrían añadirse algún otro que seguro que, en fin, que serían fácilmente pactables, digamos, como por ejemplo la importancia de las TIC. No se ha recogido en los documentos, pero yo creo que es algo que todo el mundo asumiría sin mayor problema. El segundo de los criterios es el de incorporar al Pacto de Estado por la Educación los acuerdos históricos que hicieron posible el Pacto Constitucional. Cuando ordenaba las ideas para compartirla con ustedes y pensaba en esto, me venía a la cabeza una de las frases que he utilizado, una de las citas que he utilizado cuando he sido profesor de física y les explicaba a los alumnos, digamos, la teoría newtoniana de la gravitación. En una frase famosa que se atribuía a Newton, refiriéndose a Galileo, afirmaba: si llegué a ver tan lejos fue porque me subí a hombros de gigantes. Esa frase representa uno de los elementos esenciales de éxito de esa empresa humana que es la empresa científica. Y es el carácter constructivo de la ciencia. Incluso en el caso de la física, y a pesar de las revoluciones, las dos grandes revoluciones del siglo XX, la revolución cuántica y la revolución relativista, se aprecia un elemento de continuidad. Un elemento de continuidad más allá o más acá de las revoluciones. Y yo creo que no sería procedente que en el nuevo marco del pacto educativo entráramos en conflicto con lo que ya habíamos pactado anteriormente. Cuando uno se relee la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que hace referencia justamente al desarrollo del artículo 27 de la Constitución, uno encuentra en ella los dos pilares del pacto constitucional, que son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Esos dos pilares son característicos no de nuestra sociedad particularmente española, sino son característicos de las sociedades avanzadas, de los sistemas democráticos liberales. Y por tanto, yo creo que eso deberíamos preservarlo en cualquier formulación de pacto que queramos hacer. El tercer criterio, y voy terminando, es estar abierto a las aportaciones de los sectores sociales. Desde luego, el pacto social al que se ha referido como experiencia personal, que tiene un valor indiscutible, el profesor Gabilondo, el pacto social tiene que ser una pata esencial del pacto. Es decir, no podemos legislar, ni ordenar, ni acordar en contra de los sectores que son destinatarios de las acciones de los poderes públicos. Luego, por tanto, hay que contar con las conclusiones que se deriven de ese acuerdo entre los sectores sociales implicados. Yo les voy a decir lo siguiente. Hay aquí dos representantes políticos insignes. Yo les recomendaría que para esa tarea cuenten con el Consejo Escolar del Estado. Tenemos mucho hábito de transaccionar. Estamos reuniéndonos continuamente para acordar cosas, para sacar adelante, digamos, resultados que tienen el beneficio del acuerdo básico. Además,
es un organismo que me honro en presidir y que quiero compartir con ustedes esa característica de elevado capital social. Hay un capital de confianza entre las personas que nos permite trabajar a gusto, sea cual fuere la orientación ideológica, política o de intereses legítimos sectoriales que anime a cada uno de sus representantes. Bueno, el cuarto de los criterios es ser especialmente receptivo a los mensajes del contexto y a la visión del futuro. Vamos a ver, para los que somos analistas de la situación desde hace tiempo, vámonos desde ahora, de la situación de la educación española, creo que uno de los problemas también de nuestra educación ha sido el retraso enorme entre las soluciones de nuestro sistema y lo que ya se estaba vislumbrando y recomendando por parte de organismos internacionales. Entonces llevamos un retraso importante y a mí me parece que tenemos que abrir nuestras decisiones, nuestros acuerdos a una visión de futuro, porque una visión de futuro produce ideas y como escribió hace un par de semanas mi amigo Valentí Puig en El País, las ideas generan futuro. Finalmente, el último de los criterios que yo sugiero es asumir el valor de las evidencias como base del acierto. Les aseguro que en los últimos 20 años se han generado en el ámbito internacional evidencias notables que permiten orientar, y en ese sentido la OCDE ha hecho un trabajo extraordinario. Se han generado muchas evidencias en el ámbito académico y en el ámbito de los organismos internacionales que permiten fundamentar y aspirar a un mayor grado de acierto en las decisiones de los decisores políticos. De manera que apoyémonos en las evidencias. Y voy a terminar con una frase que procede de una novela, Là-bas, de un novelista maldito, Jordi Karl Huysmans, es franco-holandés, vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, y en esa novela suya afirmaba lo siguiente: la realidad no perdona que se la desprecie, se venga derrumbando los sueños, pisoteándolos y arrojándolos en pedazos sobre un montón de fango. Yo espero y deseo que este pacto de Estado por la educación que parece emerger en el horizonte tenga éxito y nos permita preparar juntos un futuro mejor para la educación, que es lo mismo que decir un futuro mejor para la sociedad. Muchas gracias.